Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1271. La fuente del fuego. Creando fuego de la nada. Justo cuando todos sentían una sensación de irrealidad. Ese Zhen Yanlong Chilinjiao, verdaderamente más un adulador que un tonto, inmediatamente soltó una larga explicación en respuesta a la orden de Wei Chen. Mi maestro, el emperador celestial del fuego ardiente, posee un talento que permite que su daño de llama ignore, aproximadamente, la resistencia al fuego, todas las defensas y la reducción de daño, incluyendo la defensa sólida. Por lo tanto, sin importar el tipo de oponente al que se enfrente, sea cual sea su daño base, ese es su daño final. Estaba bastante claro. El emperador celestial del fuego ardiente nunca había revelado su talento a los demás, incluidas sus propias mascotas y monturas. Al igual que Yin Feng, él tampoco había revelado nunca su talento. Sin embargo, Grey Chicken y Osirio, que a menudo estaban con Yin Feng, podían adivinar aproximadamente cuál era el talento de Yin Feng, aunque el talento de Yin Feng era difícil de precisar. Por otro lado, el talento de nivel primordial del emperador celestial del fuego ardiente casi no tenía secretos a los ojos de sus mascotas y monturas. El daño de las llamas ignora todas las defensas y la reducción de daño. Y este fue el efecto de un talento de nivel primordial, capaz de ignorar toda orden invencible y efectos especiales divinos. Por supuesto, si se encontrara con alguien como Yin Feng, que poseía un talento defensivo de nivel primordial, entonces ciertamente no sería posible ignorarlo por completo. Por ejemplo, la inmunidad al daño de área de Yin Feng, proveniente del poder divino Tianai, aún podía surtir efecto contra el daño de área de llama del emperador celestial del fuego ardiente. Yin Feng no tenía muy claro cómo se juzgaba exactamente en ese momento. Después de todo, aún no se había encontrado con otros oponentes con talentos de nivel primordial. Incluyendo a Zhen Yanlong Chilinjiao frente a él tampoco lo había visto. Solo pudo decir que se ocuparía de ello cuando lo viera. En cualquier caso, las habilidades de Yin Feng para salvar vidas estaban al máximo. Aunque no pudiera matar de un solo golpe, tenía muchas oportunidades de enfrentarse al oponente. Sin embargo, el talento del emperador celestial del fuego ardiente parece un poco feroz. No solo Yin Feng, sino todos los que lo rodeaban quedaron extremadamente sorprendidos al escuchar sobre este talento. Incluso Yin Feng. Su daño en la etapa actual ya podía alcanzar los 40 niveles, pero el daño real que podía causar era mucho menor que eso, porque los objetivos a los que se enfrentaba Yin Feng tenían efectos de defensa y reducción de daño considerablemente altos. El nivel máximo de defensa sólida de Yin Feng era de tan solo un 130,5%. Si un enemigo superaba este valor, su daño se reducía drásticamente, reduciéndose en 4 o 5 dígitos, lo cual era perfectamente normal. En cuanto a la reducción de daño, Yin Feng podría reducirlo lentamente a través del séptimo efecto de avance de la profesión de sombra. Pero ignorar Sally Defense realmente era muy difícil de acumular en niveles más altos en este momento. Este era uno de los atributos extremadamente difíciles de acumular, incluso en Order Land. Cualquier equipo con la línea Ignorar Defensa Sólida podía venderse a precios exorbitantes en Order Land, siendo prácticamente invaluable. Entonces, era imaginable que cuando la gente escuchó que el talento del emperador celestial del fuego ardiente ignoraba por completo cualquier defensa y reducción de daño, todos se sorprendieron hasta el punto de la envidia. Cualquiera que fuese su daño base, ese era el daño que infligiría. ¿Qué tan satisfactorio debe ser eso? Aunque se limitó a daños por llamas. Pero estaba claro que el efecto del talento del emperador celestial del fuego ardiente no era solo este. Zhen Yanlong Chilinjiao. Desafortunadamente, no estoy muy seguro de si el talento de mi maestro tiene otros efectos. Sin embargo, sé que mi maestro tiene varios linajes muy importantes. Un linaje de nivel primordial es el linaje Fuente de Yesca, cuyo efecto principal es resurrección de Yesca. Al morir, mientras haya fuego cerca, puede revivir incondicionalmente en las llamas. También hay un efecto llamado creación de fuego de la nada, que aplica una quema de llamas a cualquier enemigo que se le acerque, eliminando por la fuerza todos los estados beneficiosos del enemigo, incluida la invisibilidad. Una por una, las cartas de triunfo del emperador celestial del fuego ardiente fueron expuestas por este Zhen Yanlong Chilinjiao.
El ojo del conocimiento y el anciano del templo del tiempo que estaba a su lado escuchaban con mucha atención. Nunca imaginaron que ocurriría una situación así. La gran autoridad del amor extremo en realidad había convertido a la mascota del emperador celestial del fuego ardiente en un dragón adulador, exponiendo la mayoría de sus secretos. No es de extrañar que el emperador celestial del fuego ardiente fuera asesinado una vez antes, pero luego regresó vivo y pateando. El anciano de túnica negra del templo del tiempo cayó en contemplación. Entonces, esa vez no fue asesinado realmente. Pensé que había usado un conteo de resurrección condicional, pero ahora parece que el conteo de resurrección incondicional del emperador celestial del fuego ardiente todavía está allí. Estos diversos métodos, incluso para Infeng, parecían bastante formidables. Especialmente, creación de fuego de la nada, que eliminaría todos los beneficios con solo acercarse. Y era un efecto de limpieza de beneficios continuo. Incluso si Infeng usara mano de la calamidad para transferir los beneficios del oponente a sí mismo, estos beneficios serían eliminados instantáneamente por el efecto creación de fuego de la nada. Lo más importante es que entre las mejoras que creación de fuego de la nada podía eliminar, también se incluía la invisibilidad. La clave es que el efecto de creación de fuego de la nada proviene de la fuente de nivel primordial del linaje de Tinder, por lo que su nivel de juicio es el más alto. Infeng negó con la cabeza. Podía confirmar que si se enfrentara al emperador celestial del fuego ardiente ahora, realmente podría no ser un oponente. Porque solo esta, creación de fuego de la nada, ya contrarrestaba en gran medida las habilidades de Infeng, y era imaginable que el oponente debía haber acumulado un rango muy alto, haciendo que el rango efectivo de creación de fuego de la nada fuera extremadamente lejano. Sería imposible acercarse en silencio. Entonces, convertir este dragón de fuego todavía tiene algún significado. Infeng sonrió levemente. No planeaba ir al cielo supremo recientemente. Si esta información sobre el emperador celestial del fuego ardiente se difundía, era muy probable que lo mataran antes de que Infeng llegara al cielo supremo. Después de todo, los herederos de grandes autoridades podrían matarse entre sí para obtener grandes autoridades. Entonces, era imaginable que entre los herederos de la gran autoridad en el cielo supremo, incluso aquellos que estaban temporalmente aliados de la misma facción no se contendrían en absoluto si tuvieran la oportunidad. ¿Alianza? Una vez hubo una oportunidad de asesinar a un aliado y obtener su gran autoridad. Creía que mucha gente actuaría sin dudarlo. Así como el ojo del conocimiento Freud y el anciano de túnica negra del templo del tiempo estaban registrando diligentemente esta información. En algún lugar del cielo supremo. Era un templo que ardía como un sol eterno. Todo el templo era incluso más grande que una estrella, iluminando miles de millones de millas de espacio silencioso a su alrededor. Dentro del templo, el emperador celestial del fuego ardiente acababa de regresar de una batalla en el antiguo campo de batalla de nivel superior, transformándose por completo en un gigante de llamas, acompañado por una fénix del infierno femenina. El cuerno escarlata ha despertado. Emperador celestial del fuego ardiente, en su transformación de gigante de llamas, todo su cuerpo estaba compuesto de llamas y no tenía forma física. Una frialdad se reveló en sus pupilas similares a vórtices de llamas escarlatas. Parece que el heredero de la gran autoridad de nuestro mundo plano está causando problemas. El fénix infernal parecía mucho más grande que el pollo gris. Después de todo, era una fénix infernal hembra. Había heredado el talento y el linaje del emperador celestial fuego ardiente, e incluso podía beneficiarse de los multiplicadores de amplificación de daño de su amo, lo que la convertía ahora en una de las principales fuentes de daño del emperador celestial fuego ardiente. Capítulo 1272. La defensa está rota. ¿No es la noticia auténtica? En ese momento, el fénix infernal, cuyo nombre sobre su cabeza era Nana, dijo con calma: Maestro, hace un tiempo, enviamos a alguien al templo omnisciente para preguntar por el nuevo heredero de la gran autoridad de nuestro mundo plano, pero no hemos recibido respuesta. Dijeron que ni siquiera ellos lo han descubierto todavía. Seguro que intentan ocultarlo, se burló el emperador celestial del fuego ardiente. Un simple ladrón que surgió recientemente en un mundo plano, ¿y el templo omnisciente ni siquiera lo sabe? ¿Será que tiene varias grandes autoridades? Cuando Cuerno Escarlata despierte esta vez, las noticias deberían llegar muy pronto. Si Cuerno Escarlata lo mata, entonces su gran autoridad podrá ser llevada por Cuerno Escarlata y, en última instancia, pertenecerá a mí. Jejeje. Parece que mantener a Scarlet Horn allí abajo todavía tiene sus beneficios.
Interceptar a un heredero de gran autoridad que aún no ha madurado completamente y obtener una nueva gran autoridad. Maravilloso. Es realmente maravilloso. El emperador celestial del fuego ardiente se rió triunfante. Sin embargo, este comportamiento suyo, en palabras de Estrella Azul, sería llamado abrir champán en el medio tiempo. Esto ni siquiera era el medio tiempo todavía, ya que el emperador celestial del fuego ardiente no sabía nada sobre la situación que se desarrollaba debajo. Entre el mundo plano y el cielo supremo, había una barrera absoluta. Incluso el amo y la mascota no podrían comunicarse en tiempo real, a menos que ambos lados consumieran una gran cantidad de energía vital. Pero ahora, Scarlet Horn claramente no tenía suficiente vida útil para consumir y comunicarse con su amo. Además, originalmente un jugador solo podía tener una mascota en batalla, pero el cielo supremo y el mundo plano estaban separados, por lo que el dragón de la llama divina y este fénix del infierno, Nana, podían luchar simultáneamente. Sin embargo, debería ser pronto. El emperador celestial del fuego ardiente tenía mucha confianza en las habilidades de Scarlet Horn. Actualmente, conocía cierta información sobre ese heredero de la gran autoridad. Por ejemplo, había obtenido el beneficio del primer lugar del Bonus Reincarnation Challenge, el beneficio del primer lugar del Calamity Reincarnation Challenge e incluso varios primeros lugares en el Pasto de En. Pero esto solo indicaba que el heredero de la gran autoridad tenía un gran potencial y un futuro prometedor. Eso no significaba que su poder de combate actual fuera fuerte. Seguramente un niño que solo ha estado desarrollándose durante unos meses no puede derrotar a una mascota dragón de llama divina que he cultivado durante más de 10 años, ¿verdad? Justo cuando el emperador celestial del fuego ardiente estaba pensando esto, de repente, el emperador celestial del fuego ardiente frunció el ceño, porque escuchó una notificación del sistema de que su mascota, Scarlet Horn, había vuelto a entrar en un estado sellado y aparecía en gris en su lista de mascotas. Gris otra vez. ¿Esto, se resolvió el asunto? El emperador celestial del fuego ardiente sintió que algo andaba mal. Porque, si el asunto realmente se hubiera resuelto, debería haber escuchado una notificación del sistema de que su mascota había matado a alguien. Pero no hubo ninguna notificación del sistema. Al mismo tiempo, en el mundo Blueprint donde se encontraba Infeng, en el centro orbital de la civilización de las estrellas gemelas, una puerta del tiempo-espacio emitía una luz blanca, iluminando todo a su alrededor. Justo ahora, Shen Yanlong Chilinjiao fue subvertido por Infeng usando la gran autoridad del amor extremo y estaba describiendo las cartas de su maestro, el emperador celestial del fuego ardiente, cuando de repente, el dragón divino de la llama dijo con ansiedad, «Espera, mi tiempo casi se acaba. Necesito recuperar mi vida para seguir actuando». Esto dejó a Infeng un poco sin palabras. ¿En qué se parecía esto a una máquina de un cibercafé, donde el tiempo estaba casi a punto de acabarse y había que recargarla para seguir usándola? O algo así como cuando expira el pase mensual de un juego y tienes que recargar uno nuevo para seguir jugando. Entonces Infeng preguntó, ¿cuánta vida útil se necesita recuperar? 1.256 millones de años de vida útil, dijo con mucha honestidad Shen Yanlong Chilinjiao. Este número silenció a todos los que estaban a su alrededor. Originalmente, esta esperanza de vida era proporcionada por el santuario Jinuo, pero ahora, todos los del santuario Jinuo estaban atados por el dragón de la llama divina. Además, para Infeng, la vida del santuario Jinuo ya le pertenecía. Usarla para reponer el tiempo de acción del dragón de la llama divina sería una gran pérdida, lo pensara como lo pensara. Afortunadamente, en ese momento, el anciano de túnica negra del templo del tiempo salió, riendo entre dientes. ¿Ya casi se acaba el tiempo? Pequeño problema, mira cómo hago un poco de magia. Cambio, cambio, cambio. En el dorso de la mano del anciano había, de hecho, un reloj dibujado con líneas negras. A diferencia de los relojes de Blue Star, ese reloj, aunque también redondo, tenía un total de 7 tipos de marcas. En los relojes de Blue Star, las marcas solo tenían 3 tipos: horas, minutos, segundos. Pero los 7 tipos de marcas de ese reloj se movían y también estaban divididos en capas internas y externas. En resumen, Infeng lo miró y no pudo entender en absoluto la hora expresada por ese reloj, pero sabía. Ese reloj dibujado con líneas negras era el portador de la autoridad menor del tiempo. ¿Puedo usar la gran autoridad del amor extremo para controlar a este tipo y hacer que entregue voluntariamente la autoridad menor del tiempo? Infeng consideró brevemente este pensamiento. Pero luego lo pensó de nuevo,
los sistemas de tiempo y espacio seguían siendo demasiado misteriosos. Por prudencia, era mejor no ofenderlos por ahora. Además, este anciano vestido de negro salió únicamente para ayudar a Yin Feng. Cuando su autoridad menor del tiempo se activó, Yin Feng pudo ver claramente que las manecillas de su reloj se ralentizaron 1000 veces. En ese instante, dentro del espacio circundante, el flujo del tiempo se aceleró 1000 veces. Ahora, en ese espacio todos disfrutaban de 1000 segundos de tiempo, pero en realidad, fuera solo había pasado un segundo. De esta manera, sin reponer su vida útil, debería ser suficiente para que termine de decir lo que necesita, ¿verdad?, dijo el anciano de túnica negra con una risita. Está bien, gracias por tu ayuda, respondió Yin Feng naturalmente con mucha cortesía a la buena voluntad del anciano de túnica negra. No hay problema, dijo el anciano de túnica negra con un gesto. El consumo de este movimiento, aunque es más barato que renovar el dragón de llama divina, cuesta más de 10 millones de años de vida mantenerlo durante una hora. Recuerda reembolsarme después, ¿de acuerdo? Renovar el dragón de llama divina durante una hora consumiría 1.2 mil millones y medio de años. Ahora solo costaba más de 10 millones de años, el equivalente al 1% del consumo, lo que resultaba bastante rentable. Está bien, ponlo en mi cuenta por ahora. Te lo doy más tarde, asintió Yin Feng. Al ver esto, Zhen Yanlong Chilinjiao inmediatamente continuó explicando la otra información detallada del emperador celestial del fuego ardiente. Al ver cómo se desarrollaba esta escena, Yu Yanjinuo y los demás que estaban atados abrieron mucho los ojos, completamente incrédulos. Espera, no. ¿No dijeron que la gente del Templo del Tiempo jamás se involucraría en asuntos del mundo plano? ¿Quién carajo me dijo que esta noticia estaba garantizada como cierta? Yu Yanjinuo estaba aún más angustiado. Porque esta noticia era uno de los mensajes que el emperador celestial del fuego ardiente del cielo supremo le había pedido a alguien que le trajera en el antiguo campo de batalla. Esta ola rompió por completo las defensas de Yu Yanjinuo. Entonces, su padre, tan poderoso como el emperador celestial del fuego ardiente, ¿no era una autoridad después de todo? Yu Yanjinuo, quien originalmente había adorado al emperador celestial del fuego ardiente, se desencantó instantáneamente de su padre. Capítulo 1273. El verdadero movimiento asesino de Yin Feng. Sin embargo, lo que realmente rompería sus defensas aún estaba por llegar. En este espacio, una hora después, Zhen Yanlong Chilinjiao ya había divulgado todo lo que sabía sobre el emperador celestial del fuego ardiente, lo cual fue registrado por el ojo del conocimiento del templo omnisciente y el anciano de túnica negra del templo del tiempo en sus pequeños cuadernos. Y en el mundo exterior en este momento. En realidad solo habían pasado poco más de 3 segundos. Yin Feng observó con atención y descubrió que el área circundante, a unos 3000 metros, era donde se aceleraba el flujo del tiempo. Dentro, el tiempo se aceleraba 1000 veces, por cada segundo que pasaba fuera, pasaban 1000 segundos dentro. En este momento, Yin Feng finalmente entendió el propósito del reloj en el dorso de la mano del anciano del templo del tiempo. Había 7 escalas. Las 2 primeras eran escalas grandes y las 2 últimas eran escalas pequeñas. La unidad entre cada escala difería en 120 veces. Incluso en un espacio donde el flujo del tiempo se aceleraba o ralentizaba 1000 veces, observar ese reloj podía mostrar claramente los cambios en el paso del tiempo. Y lo más importante, cuando el flujo del tiempo en un espacio cambiaba, tanto la superficie como las capas internas del reloj comenzaban a funcionar simultáneamente. La superficie era el progreso temporal del espacio actual. La capa interior era el tiempo absoluto del mundo exterior. Fue muy conveniente para la comparación. El templo del tiempo parece muy complejo. Yin Feng todavía sentía bastante curiosidad por este poder. Cuando el poder del anciano de túnica negra se desvaneció y el flujo del tiempo en este espacio volvió a la normalidad, Yin Feng vio que el tiempo de la superficie en el reloj en la mano del anciano se convirtió instantáneamente en el tiempo de la capa interna, y la escala del puntero de la capa interna se atenuó por completo, sin moverse más. Y después del tiempo volvió a la normalidad. Solo pasaron un poco más de 10 segundos antes de que se acabara el tiempo de Zhen Yanlong Chilinjiao, y todo el dragón de la llama divina volvió a entrar en su estado petrificado y sellado. Emperador celestial del fuego ardiente, puede invocar activamente a esta mascota al cielo supremo. Yin Feng preguntó con un poco de curiosidad. El anciano vestido de negro sonrió y asintió. Se puede hacer, pero la vida útil consumida es miles de veces mayor que la de la comunicación transfronteriza con esta mascota.
En circunstancias normales, las mascotas envían directamente a través de la puerta del tiempo-espacio, y una vez que llegan al antiguo campo de batalla, pueden ser convocadas normalmente al cielo supremo. Yin Feng asintió pensativamente. Entonces, el antiguo campo de batalla ya está fuera del alcance del mundo plano y está en el mismo mundo que el cielo supremo. El anciano de túnica negra no respondió esta vez. Tras un instante, miró hacia la puerta del tiempo y el espacio cercana. Esta vez, ¿estás listo, Xiao Yu, para entrar al cielo supremo? Con tu fuerza, matar a las criaturas antiguas no es difícil. Ve si quieres. Yin Feng tampoco respondió a esta pregunta, solo sonrió misteriosamente y luego se giró para mirar al grupo del santuario Jinuo. Entre este grupo de personas, solo necesito conservar un maestro del templo. Yin Feng recorrió con su mirada fría a los 9 individuos. Levantó su mano y rayos de la espada mágica de la sombra volaron hacia las 9 personas que estaban atadas juntas, matándolas instantáneamente. Mientras mataba a las 9 personas, Yin Feng las envió a la tierra del juicio. Cualquiera que quiera entrar por la puerta del tiempo-espacio puede hacerlo. Yin Feng miró a su alrededor y les dijo a todos, primero voy a ocuparme de algo, volveré en un rato. Cuando su voz cayó, desapareció directamente en el aire, regresando a la tierra del juicio. Vio a Yu Yang Jinuo arrodillado en el suelo, así como a las otras 8 potencias del santuario Jinuo. Mi señor, heredero, mi señor, estoy dispuesto a servirte por toda la eternidad. Las rodillas blancas como la nieve de Yu Yang Jinuo se arrodillaron en el suelo del laberinto de jade blanco, inclinándose continuamente a Yin Feng, pareciendo extremadamente leal. Los otros 8 también siguieron su ejemplo, postrándose cada uno y pidiendo clemencia. Privar. Yin Feng voló hacia abajo desde la alta plataforma de jade blanco, sus alas demoníacas negras se extendieron detrás de él, liberando directamente el poder de la gran autoridad del no deseo sobre esas 8 personas. El total de atributos de todas estas personas era de poco más de 2 millones, y el más alto no superaba los 3 millones. Para que Yin Feng usara la gran autoridad del no deseo con ellos, solo se necesitaron entre 70 y 80.000 divinidades. 8 personas juntas consumieron exactamente un tubo de la divinidad de Yin Feng. Él reponía su divinidad. Luego voló frente a Yu Yang Jinuo, quien ya estaba sorprendido hasta el punto de la incredulidad. Tú, ¿también heredaste la gran autoridad del no deseo? Yu Yang Jinuo, mirando a Fire Lotus Star y a los demás cuyos deseos habían sido despojados, su expresión se volvió increíblemente compleja. Gran autoridad hechizante. Gran autoridad del amor extremo. Gran autoridad del ningún deseo. ¿Cuántas grandes autoridades tenía este hombre? Y Yin Feng, por supuesto, no creía que esta mujer escucharía obedientemente. El amor extremo es aún más conveniente. Las alas del ángel blanco como la nieve detrás de Yin Feng también se abrieron y se activó la gran autoridad del amor extremo. Consumió directamente un poco más de 110.000 de divinidad, elevando el nivel de admiración de Yu Yang Jinuo al nivel 5. Esta mujer inmediatamente consideró a Yin Feng como una deidad. Una vez más se postró ante Yin Feng, su vestido rojo se extendía sobre el suelo de plumas blancas, su cuerpo grácil tan encantador como una serpiente de agua. Al principio, su sumisión era en gran parte fingida. Pero ahora, fue una sumisión absolutamente sincera. El poder de la gran autoridad es casi completamente irresoluble. Yin Feng no pudo evitar suspirar de emoción. Luego tuvo un plan. Yu Yan, ahora tienes una misión. Yin Feng dio un paso adelante y acarició la cabeza de la mujer. Tu padre te abandonó y se fue sola al cielo supremo. Debes guardar resentimiento. Pero ese resentimiento no se puede demostrar, ¿entiendes? Después de todo, él es tu padre. A continuación, te llevaré al antiguo campo de batalla y te enviaré al cielo supremo. Encuentra a tu padre y encuentra la manera de filtrar su paradero. En ese momento, alguien definitivamente intentará atacarlo. ¿Podrás lograrlo? Este era el plan de respaldo de Yin Feng. Primero, extraer la mayoría de los métodos del emperador celestial del fuego ardiente. Esto no era suficiente, ya que mientras su paradero permaneciera en secreto, nadie podría encontrarlo, y mucho menos matarlo. Pero con Yu Yang Jinuo, su hija, el emperador celestial del fuego ardiente ha terminado. Bu gu gu. Yu Yang Jinuo levantó la cara, sus ojos llenos de reticencia. Maestro, si me voy, no seré incapaz de ver al maestro por mucho tiempo. Yin Feng estaba un poco abrumado por esta admiración de nivel 5. Pero para asegurar la lealtad de este tipo, era mejor llevarlo al máximo.
Por supuesto. Para evitar que investigaran los recuerdos de Yu Yang-Hinuo después de llegar al cielo supremo, In Feng todavía tenía un método. Él utilizó directamente la gran autoridad hechizante y la alta autoridad del juicio para bendecirla, reemplazando todos sus recuerdos de ahora con circunstancias diferentes. En otras palabras, la propia percepción de Yu Yang-Hinuo estaba bien. Pero si otros investigaran sus recuerdos, lo que verían sería la situación ilusoria que In Feng creó específicamente. Esta ilusión era muy simple. Yu Yang-Hinuo trajo personas para bloquear la puerta del tiempo y el espacio, pero Sombra y Sombra 007 no vinieron, por lo que no renovaron el tiempo del dragón de la llama divina, dejándolo volver a descansar. Aunque el plan falle, no pierdo absolutamente nada. Por el contrario, Emperador Celestial del Fuego Ardiente, si descubre que su hija ya es una admiradora de su enemigo, no se pondría furioso hasta la muerte. Oh, cuando mi plan tenga éxito y el Emperador Celestial del Fuego Ardiente sea asesinado por otros, ¿qué tan desesperado estaría al descubrir que su propia hija expuso su paradero? In Feng no pudo evitar suspirar. También una gran autoridad, esta combinación de amor extremo y gran autoridad hechizante, junto con la alta autoridad del juicio, era simplemente un arma mortal para manipular los corazones de las personas, haciendo imposible protegerse. In Feng, en el pasado, fue traicionado y asesinado por In Xiaoyou. Uno puede imaginarse, cuando el Emperador Celestial del Fuego Ardiente descubre que fue traicionado por su propia hija, ¿qué tipo de expresión tendría? Próximo. Ve al antiguo campo de batalla y envíala a ella y al maestro Kai Pu. Además, espero encontrarme con el heredero de la autoridad del alma. Si es posible, eliminadlo primero. Capítulo 1274. Ahora, aparece inmediatamente. No mucho después, In Feng dejó a Fire Lotus Star y a otros 8 miembros de alto rango del santuario Hinuo, quienes habían sido despojados de sus deseos, en la tierra del juicio. Él solo trajo a Yu Yang-Hinuo de regreso a la puerta del tiempo y el espacio de la civilización de las estrellas gemelas. Esta escena sorprendió a muchas personas presentes. ¿No fue Yu Yang-Hinuo recientemente eliminado? ¿Cómo pudo salir todavía? Pero pronto todos se quedaron sin palabras. Porque vieron a Yu Yang-Hinuo siguiendo a Sombra, con solo sombra en sus ojos rebosantes de amor. Estaba claro que estaba influenciada por la gran autoridad del amor extremo. Entonces, el grupo dedujo rápidamente que Sombra parecía querer lograr algún propósito especial usando a esta mujer. En cuanto a qué era específicamente, nadie se atrevió a imaginarlo. El Emperador Celestial del Fuego Ardiente se desarrolló 400 años antes que Sombra, y ha logrado sobrevivir en el cielo supremo hasta ahora. ¿Fue tan fácil eliminar al Emperador Celestial del Fuego Ardiente? Pronto, bajo el mando de In Feng, Yu Yang-Hinuo primero arrastró el cuerpo petrificado y sellado de Zhen Yanlong Chilin Jiao de regreso al santuario Hinuo. Cuando regresó al lado de In Feng, la puerta del tiempo y el espacio estaba a punto de abrirse, su luz blanca envolvente se hacía cada vez más brillante, como si quisiera iluminar todo el universo. Sin embargo, In Feng notó que mientras estaba en la tierra del juicio, más de la mitad de los maestros del salón presentes ya se habían retirado, aparentemente no queriendo involucrarse demasiado con In Feng, por lo que no planeaban ingresar a la puerta del tiempo-espacio con él. Incluso el ojo del conocimiento del templo omnisciente y el anciano de túnica negra del templo del tiempo ya se habían marchado. Originalmente, solo recopilaban información, y el antiguo campo de batalla no les atraía. Incluyendo a mis subordinados, aún quedan más de 20 maestros de salón. In Feng observó, agitó su mano e hizo que su marioneta, Sombra 007, se acercara, mientras también reunía a los otros maestros del salón. Me convertí en el maestro del salón divino Wu Yu hace poco, así que sé lo que encontrarás cuando entres por la puerta del tiempo y el espacio. In Feng recorrió a todos con la mirada con calma y dijo, esta vez no iré, pero mi amigo Sombra 007 guiará al equipo al antiguo campo de batalla. Solo tienen que seguir su ejemplo. Cuando obtengan partes de criaturas antiguas o boletos para el cielo supremo, él se los entregará. Después de que In Feng terminó de hablar, envió un mensaje privado a 2 hadas púrpuras. Hada escarchada, Hua Yuan, ¿quieres ir al cielo supremo? Fairy Frost y Yao Jing Hua Yuan respondieron rápidamente que si In Feng no subía, ellos tampoco lo harían, a menos que In Feng les asignara una misión para subir, en cuyo caso no se negarían. En ese caso, In Feng les dijo que se quedaran. Este viaje al antiguo campo de batalla era solo para obtener partes de criaturas antiguas y mejorar sus respectivas fortalezas.
El Hada Púrpura Escarchada y Hua Yuan son los maestros del Salón del Templo de la Muerte y el Templo de la Espina, respectivamente. El actual maestro del Salón del Templo de los Sueños es Yi del clan de las Hadas Verde Claro. El Hada Blanca Beichen ahora ha asumido nuevamente el puesto de maestro del Salón del Santuario Puro. Xie Ji Nu Wang Pafa Laguna del Santuario Oscuro. La maestra del Salón del Templo del Amor Supremo, la bruja Meiyu, el maestro del Salón Divino Gu Yu, el maestro Keipu. Estos 7 individuos son actualmente subordinados de Yin Feng. A excepción de Yi, la hermosa mujer del clan Hada Verde Claro, los demás ya son apóstoles óseos de Yin Feng. Yin Feng planea convertirlos a todos en sus dependientes de la fuente de sangre. Sin embargo, Yin Feng actualmente no posee la gran autoridad de la fuente de sangre, solo una autoridad menor superior. Esta gran autoridad ya ha sido heredada por otra persona, e incluso la autoridad menor superior solo fue otorgada a Yin Feng cuando una cierta existencia de nivel primordial cambió de bando. Por lo tanto, la mejora de los dependientes de la fuente de sangre no es tan significativa como la de los apóstoles óseos. Sin embargo, parece que 2 personas siguen desaparecidas. Yin Feng entrecerró los ojos. Todavía quedaban 2. Uno era el maestro del Salón del Templo de la Reencarnación, un joven de gafas llamado Tianguai Qingwan, y el otro era el maestro del Salón del Templo del Origen de la Sangre, Berechique. Este último pertenecía al clan real de 8 brazos del clan pirata del cielo estrellado. Yin Feng no lo había visto en mucho tiempo y no esperaba que se perdiera la inauguración de la Puerta del Tiempo y el Espacio. Entonces Yin Feng les envió un mensaje privado a ambos. La Puerta del Tiempo y el Espacio de la civilización de las Estrellas Gemelas aparece ahora, inmediatamente. En solo un minuto. Yin Feng vio a un joven de gafas y al maestro del Salón de 8 brazos del clan pirata del cielo estrellado aparecer ante el uno tras otro en medio de un estallido de luz blanca. Ambos parecían ansiosos. Al ver a Sombra, inmediatamente hicieron una reverencia respetuosa. Señor, sus subordinados han llegado. Estos 2 eran muy astutos. Como no estaban seguros de lo que sucedería allí, no habían aparecido hasta ahora. Sin embargo, este pequeño gesto de inteligencia resultó contraproducente. Después de todo, eso significaba que no confiaban plenamente en las habilidades de Yin Feng. Por el contrario, Yin Feng naturalmente tampoco confiaría tanto en ellos. Por supuesto, eso no importaba. Lo importante era que tenían una misión. Una vez que alcancen el cielo supremo, seguirán al maestro Keipu. Obedecerán todas sus órdenes. Serán sus asistentes. Al escuchar estas palabras, Tianguai Qingwan y Berechique parecían desconcertados. ¿Qué está sucediendo? Estaban simplemente escondidos en sus propios templos buscando refugio, y de repente fueron llamados y les dijeron que irían al cielo supremo. Estaban completamente desprevenidos. Después de que Yin Feng terminó de hablar con los 2, ignoró su sorpresa y miró a su alrededor. Si algún otro maestro de salón desea ir al cielo supremo, también pueden ir esta vez, actuando como subordinados del maestro Keipu en el cielo supremo. Si aceptan, usaré algún medio para asegurar su lealtad. Si no aceptan, por favor, váyanse ahora. Yin Feng permitió que otros maestros del salón ingresaran a esta puerta del tiempo y el espacio. Pero necesitaba que trabajaran para él. De lo contrario, ¿por qué los dejaría entrar? Sin conocer los antecedentes de estos individuos, cada persona adicional que ingrese a la puerta del tiempo-espacio crearía otra avenida para que la propia situación de Yin Feng sea expuesta. Por lo tanto, necesitaba asegurarse de que nadie filtrara información y también de que trabajaran para él. En ese caso, a Yin Feng no le importaría distribuir las partes de criaturas de viejos tiempos obtenidas del antiguo campo de batalla a cada uno de ellos, ni tampoco le importaría enviarlas al cielo supremo. Cada antiguo campo de batalla contenía cientos de antiguas criaturas. Más que suficiente para que el lado de Yin Feng lo distribuya. Sin embargo, en circunstancias normales, estos se dividirían entre las decenas de miles de maestros del Salón Mundial del Plano que fueron al antiguo campo de batalla. Por lo general, la dificultad de ascender al cielo supremo era extremadamente alta. Pero con Yin Feng presente, era naturalmente como llegar a su propio patio trasero, donde podía eliminar a quien quisiera. Pronto, la mayoría de la docena restante de maestros de salón independientes, después de una breve consideración, asintieron con la cabeza, indicando que estaban de acuerdo con las condiciones de Yin Feng. Sabían que ya era demasiado tarde para seguir a Yin Feng en el mundo Blueprint. Pero ayudar a Yin Feng ahora, a reunir información en el cielo supremo, podría ser una oportunidad para lograr un gran mérito.
Cualquiera con un ojo perspicaz podría ver que el maestro Keipu era definitivamente un subordinado de gran confianza de Infeng, y seguir al maestro Keipu prometía un futuro muy brillante. Capítulo 1275. Voluntad y sucesor de gran autoridad. Sin embargo, todavía había 3 maestros del salón que, después de escuchar las palabras de Infeng, dudaron por un momento antes de decidir irse. Infeng sintió que algo andaba mal tan pronto como vio la situación de estos 3. En un instante, apareció detrás de los 3, uno tras otro, matándolos. En la tierra del juicio, Infeng revisó rápidamente sus recuerdos. Descubrió que estos 3 maestros del salón efectivamente tenían problemas. Uno era el maestro del salón del santuario del abismo, otro era el maestro del salón del santuario maldito y el último era el maestro del salón del templo Tianu. El efecto de autoridad menor del templo Tianu consiste en obtener efectos de mejora superpoderosos basados en canciones y música, e incluso puede debilitar a los objetivos. Desde una perspectiva de clasificación funcional, es similar a la autoridad menor del juicio, pero carece de la adaptabilidad de sus mejoras, y los valores numéricos que proporcionan no son tan altos como los de esta. Su ventaja es que todos sus efectos son grupales y, lo que es más importante, los efectos de la autoridad menor Tianu pueden acumularse entre sí. Por lo tanto, la autoridad menor de Tianu es una autoridad menor de tipo apoyo bastante poderosa. Especialmente si varios propietarios de la autoridad menor Tianu activan su autoridad menor simultáneamente, la amplificación que pueden proporcionar a sus compañeros de equipo es simplemente aterradora. Abismo, maldición, estos 2 perdieron sus grandes autoridades a manos de otros. Mirando sus recuerdos, tuvieron contacto con aquellos del cielo supremo cuando fueron al antiguo campo de batalla la última vez y enviaron información sobre Blue Event y Ilan. Infeng se rió suavemente. Por lo que parece, todavía hay muchos maestros de salón en la tierra de la orden que están conectados con el cielo supremo. Sin duda hay más que estos 3 maestros del salón. Sin embargo, cuando Infeng amó extremadamente, incluso al dragón de fuego mascota del emperador celestial del fuego ardiente, muchos maestros del salón decidieron retirarse, buscando la autoconservación. Y estos 3 maestros del salón, aunque problemáticos, no se fueron antes, y ahora quieren irse, por lo que Infeng no los consentiría. Si estás dispuesto a unirte a mí ahora, no es del todo inaceptable. Pero si quieres huir, significa que todavía quieres avisarles. Si quieres avisarles ahora, te atreverás a casarme más tarde. ¿Cómo puedo dejarte ir? La gran autoridad del no deseo fue aplicada directamente. Así, en la tierra del juicio de Infeng, se agregaron 3 potencias más de nivel maestro de salón sin deseos. Al mismo tiempo, Infeng también se enteró de una muy buena noticia de la memoria del maestro del salón del templo Tianu. Este tipo, cuando fue al antiguo campo de batalla antes, en realidad se encontró con el maestro del salón del templo Tianu de otro mundo plano. Hay una hermana pequeña que es la maestra del salón del templo Tianu local, y al mismo tiempo, ¿también es la heredera de la autoridad del legado? Infeng solo sabía por la doncella espejo Yue Sang Yan que el heredero de la gran autoridad del alma aún no había ido al cielo supremo y con frecuencia iba al antiguo campo de batalla para cultivar monstruos y subir de nivel. Sin embargo, la primera vez que había oído hablar de The Legacy Authority. En ese caso, es posible matar a la heredera de la autoridad del legado y tomar su autoridad del legado. Infeng tuvo ese pensamiento, pero rápidamente frunció el ceño. Porque la situación de la autoridad del legado es un tanto diferente a la de otras grandes autoridades. Si matas a esa cosa, habrá verdadera retribución. Incluso si solo la matan una vez, un pequeño legado es lo suficientemente repugnante, sin mencionar el legado aterrador que quedaría si la mataran por completo. Incluso a Infeng le resultó difícil imaginarlo. En circunstancias normales, los efectos de las grandes autoridades no pueden afectar a otros herederos de grandes autoridades. Por ejemplo, para amor extremo o sin deseos, incluso si Infeng controlara las grandes autoridades correspondientes, no tendrían efecto sobre otros herederos de grandes autoridades. Sin embargo, algunos efectos de gran autoridad, aunque no puedan surtir efecto completamente, aún pueden surtir efecto parcialmente, con diferentes ratios de efectividad dependiendo de la gran autoridad. Esta configuración también se extiende a los niveles de autoridad menor superior y autoridad menor ordinaria. Por ejemplo, si la autoridad menor del juicio suprimiera el juicio, y el oponente poseía un poder del mismo nivel, el efecto de supresión del juicio se reduciría. En cuanto a la autoridad de plaga, su efecto sobre los propietarios del mismo nivel de autoridad no se anularía por completo, sino que una parte de su efecto se debilitaría.
Y esta autoridad legada es una serie de autoridad que puede tener un efecto del 80% en los propietarios del mismo nivel de autoridad, y es una existencia que muchos jugadores detestan profundamente. Esto hizo que Infeng sintiera un pequeño dolor de cabeza. Si realmente mató al heredero de la autoridad del legado. Aunque pudo obtener la autoridad del legado, el legado dejado por la muerte del anterior probablemente seguiría a Infeng durante mucho tiempo, hasta que Infeng controlara completamente la autoridad del legado más adelante, antes de que pudiera ser eliminada. Si ella, al morir, hiciera que yo nunca pudiera adquirir experiencia, eso sería demasiado repugnante. Aunque la bendición del juicio debería ser capaz de eliminarlo, la divinidad requerida definitivamente sería algo que no podría permitirme ahora mismo. Después de verificar la memoria del maestro del salón del templo Tianu, Infeng decidió que si se encontraba con el heredero de la autoridad del legado, observaría primero y no actuaría precipitadamente. Inmediatamente después, Infeng mató y trajo a todos los 17 maestros del salón que estaban dispuestos a seguirlo a la tierra del juicio. Mientras revisaba sus recuerdos, él también, como Yu Yanjinwo, usó hechizo junto con la gran autoridad del juicio para borrar esas partes de sus recuerdos, para que no se descubriera que habían subido a ayudar a Infeng a reunir información. Estos 17 maestros del salón pueden ir a diferentes santuarios en el cielo supremo y reunir información para Infeng a través de diferentes canales, y luego compilar la información para el maestro Kep. La información es siempre la parte más crucial de la competencia. Por lo tanto, incluso antes de ir al cielo supremo, Infeng ya había hecho planes para recopilar toda la información sobre el cielo supremo. Sin embargo, tantos maestros del salón del mismo mundo plano, ascendiendo al cielo supremo desde el mismo viejo campo de batalla, es inherentemente un poco sospechoso, por lo que el efecto de gran autoridad hechizante de Infeng jugó un papel crucial. Si otros investigaran los recuerdos de estos maestros del salón, descubrirían que Sombra simplemente los ayudó amablemente a ascender al cielo supremo y no les dio ninguna tarea. Todos eran agentes libres. Además, sus recuerdos no contenían información sobre el poder de combate de Infeng. Aparte de saber que Infeng era un asesino, no se revelaría nada más. De esta forma quedó confirmada la alineación para este viaje al antiguo campo de batalla. El maestro Kep, con Tianwai Qingwan, Berechique y 17 salvajes maestros del salón. 2 hadas púrpuras, un hada verde claro, un hada blanca, así como la princesa malvada reina y la maestra del salón de brujas Meiyu. Estas 6 no irían al cielo supremo, solo seguirían a Infeng al antiguo campo de batalla para cazar criaturas antiguas y obtener un lote de partes de criaturas de antaño. Las partes de criaturas antiguas son elementos que caen después de matar criaturas antiguas. En circunstancias normales, al matar a cada criatura antigua se obtendrán decenas o cientos de partes de criaturas antiguas, y no hay posibilidad de posesión de las mismas, quien pueda recogerlas las obtiene. Por lo tanto, los maestros del salón como Fairy Frost y Yao Jing Hua Yuan tienen cada uno algunas partes de criaturas de la antigüedad. Para artículos como estos, cuanto más, mejor, por supuesto. Además, Infeng también tuvo que traer un lote para Ghost Spirit, Yuan Jie, Mon Dance y los demás, por lo que Infeng naturalmente tenía la intención de llevárselo todo. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1276. ¿Tan pequeño y, sin embargo, tan arrogante? Mientras esperaban en silencio, todos estaban ansiosos, tensos y emocionados. Solo Infeng dijo primero que se iría con Shadow 007, por un tiempo. Cuando regresó, ya estaba en la identidad de Sombra 007, y estaba solo. En la superficie, Shadow actualmente no tenía el estatus de un maestro del salón. Pero Shadow 007 era un maestro del salón del templo del dios del desastre. En realidad, podría haber traído a Water Dragon Son, ya que ella fue trasplantada, con el efecto del maestro de la asamblea por mí, lo que podría ayudarme a agregar mi límite de naturaleza divina. Pero esta vez es demasiado tarde. Hablemos de ello la próxima vez que se abra la puerta del tiempo y el espacio. Infeng pensó para sí mismo. Cuando apareció como Shadow 007, liderando al grupo solo, muchas personas se mostraron notablemente reservadas. Por ejemplo, Purple Fairy Frost, Yao Jing Hua Yuan y otros. Estaban más acostumbrados a interactuar con Shadow,
pero no estaban realmente familiarizados con Shadow 007. Afortunadamente, debido a que también lo habían seguido de regreso al mundo de las hadas la última vez y fueron testigos de cómo Sombra 007 envolvía todo el mundo de las hadas con el dominio de la calamidad, entendieron claramente que este heredero del poder divino de Tianai, parado frente a ellos, probablemente tenía un poder de combate no menor que Sombra. In Feng, actuando como Sombra 007, se mostró relativamente taciturno. Solo el hada blanca Beichen y Xie Nu Wang Pa Fu La Geuna estaban más cerca de esta identidad y permanecieron al lado de In Feng. Pronto, la luz blanca que envolvía la puerta del tiempo-espacio estalló, brillando hacia afuera en todas direcciones. In Feng había visto esta escena demasiadas veces en los recuerdos de otros maestros del salón. Lógicamente era un espectáculo magnífico, pero después de verlo, fue simplemente eso. Cuando la luz blanca se disipó, lo que apareció ante todos dentro de esa puerta del tiempo-espacio fue un vórtice completamente negro. ¡Vamos! In Feng fue el primero en volar hacia adelante y se lanzó directamente al vórtice. En un lugar de oscuridad, In Feng pudo sentir un poder antiguo y eterno girando a su alrededor, dejándolo completamente incapaz de moverse por un momento. Pronto, el maestro Kep, Xie Nu Wang y los maestros del Salón de las Hadas también entraron en la puerta del tiempo y el espacio, apareciendo detrás de In Feng. Todos estaban suspendidos en un espacio oscuro. A simple vista no se podía ver nada. Solo podían confiar en la percepción para sentir un cierto poder antiguo y eterno fluyendo dentro de este espacio. In Feng sabía que este era el río del tiempo. Esto no fue algo que In Feng sintió, sino más bien algo explicado por un individuo fuerte del cielo supremo en los recuerdos de los maestros del salón que había visto. La puerta del tiempo-espacio se abre y dura aproximadamente media hora. Aquí estaremos bajo estricto control hasta media hora más tarde, cuando el ferry del Templo del Tiempo venga a recogernos. In Feng pensó para sí mismo. No tenía prisa, aunque era su primera vez allí, su familiaridad con el proceso probablemente superaba a la de muchos maestros del salón que habían venido personalmente muchas veces. Espera, espera, hasta que, en la lejana oscuridad, apareció un barco ligero como la Vía Láctea, navegando por el río del tiempo. La velocidad del ferry parecía muy lenta, pero desde su aparición hasta su llegada cerca de In Feng y los demás, solo tomaron unos pocos segundos en total. Porque, cuando este barco zarpó, lo que atravesó no fue espacio, sino tiempo. En otras palabras, cuando In Feng y los demás vieron el bote ligero, ese bote ligero en realidad todavía estaba en el futuro, pero en un abrir y cerrar de ojos, ese bote ligero llegó al momento en que estaban. Todos los mundos planos son como muelles en el río del tiempo. La nave de luz del tiempo llega, recogiendo a los maestros del salón que esperan en los muelles, grupo por grupo. Además, cada ferry solo se detiene en unos 1000 mundos Blueprint, y el número total de mundos Blueprint en el juego God Forsaken es de 5 millones. Cada vez que entro por la puerta del tiempo y el espacio, la probabilidad de encontrarme con el heredero de la gran autoridad del alma es solo de 1 en 5000. In Feng sintió que esta probabilidad era demasiado pequeña y la esperanza era realmente escasa. Le hizo pensar. Ya era hora de traer a Eibu Lin Dalisi para mejorar su suerte un poco. Aunque no sé qué está pasando con Xiao Ei. Pero ahora que puedo ir al antiguo campo de batalla, se puede organizar la autoridad menor afortunada para ella. In Feng sonrió levemente. El hecho de que el mundo plano local no tuviera un salón divino de la suerte no significaba que los demás mundos plano no lo tuvieran. Entonces, mientras hubiera un maestro del salón de un salón divino de la suerte de otro mundo plano, ¿no podría In Feng obtener la autoridad menor de la suerte? Traer la autoridad menor de regreso a Eibu Lin Dalisi podría traer consigo algunos cambios milagrosos. Al menos, la suerte de Xiao Ei ahora es toda metafísica. Pero con la autoridad menor, quizás pueda averiguar qué está pasando exactamente con su suerte. El barco de luz del tiempo apareció ante In Feng y los demás, y antes incluso de atracar, una fuerza irresistible surgió, arrastrando a casi 30 de ellos al barco. A medida que la oscuridad retrocedía, In Feng y los demás descubrieron que ya habían aparecido en la cubierta del barco de luz del tiempo. La superficie de la cubierta era tan brillante como el cielo estrellado, luciendo luminosa y deslumbrante. Después de que In Feng subió a bordo, vio inmediatamente que ya había muchas potencias de nivel maestro de salón de otros mundos Blueprint en la cubierta, mirando a In Feng y su grupo con escrutinio y vigilancia. Sin embargo, estaba claro. Los títulos sobre las cabezas de In Feng y los demás ya no mostraban ningún signo de la estrella azul o la civilización Youlan,
todo lo que quedaba era una era y un número como era destrozada n grado 743.000 minutos. Y había demasiados números de ese tipo, muchos jugadores de Blueprint World con esos números, existencias de nivel maestro del salón, nunca se encontrarían en su vida, por lo que no había necesidad de recordarlos en absoluto. Además, las noticias de los herederos de la gran autoridad de Estrella Azul y Ilan solo se difundieron entre las potencias del cielo supremo. Sería extraño si estos maestros del salón de otros mundos planos hubieran oído hablar de Infeng. Era como jugar un juego competitivo, mientras suficientes personas jugaran, era casi imposible ser emparejado con el mismo jugador, y a nadie le importaba quién era su oponente, ya que en la mayoría de los casos, el poder de combate del oponente era solo el de un maestro del salón ordinario. Regresen a sus camarotes y esperen. Infeng miró hacia la cubierta. Había potencias del cielo supremo del templo del tiempo, custodiando esta nave de luz del tiempo, responsables de mantener el orden. Y cada jugador de Blueprint World que llegaba tenía una cabaña que le pertenecía. Sin embargo, justo cuando Infeng conducía a su gente de regreso a la cabaña, la tierna voz de una jovencita llegó de repente desde no muy lejos. Espera. Tú, Sombra 007, veo que eres el líder de tanta gente, tu fuerza debe ser bastante buena. Mi hermana heredó la autoridad del legado, y esta vez quiero competir por el jefe final del antiguo campo de batalla. Eres un asesino y bastante fuerte, ¿qué tal si te unes a mi equipo como explorador? Este antiguo lenguaje de Dios hizo que los pasos de todos se detuvieran. Infeng miró hacia la fuente de la voz y vio a una pequeña niña con diminutas astas de ciervo en la cabeza, de aproximadamente 1,5 metros de altura, mirándolo con los ojos muy abiertos. Y el nombre clave sobre la cabeza de la niña no era otro que 3000 sonidos inmortales. 3000 sonidos inmortales. ¿De verdad es la heredera de la autoridad legada que ese tipo recordaba? ¿Tan insignificante, y a la vez tan arrogante? Infeng estaba un poco sorprendido. Nunca esperó encontrarse con alguien así, nada más subirse al barco. Capítulo 1277. Este asesino es demasiado poderoso. Según la probabilidad que Infeng acababa de calcular, la posibilidad de encontrarse con un jugador específico en una sola operación del antiguo campo de batalla era menos de 1 en 5000. Después de todo, incluso si la puerta del tiempo-espacio de ese mundo plano fuera seleccionada al azar, ese jugador específico no necesariamente entraría esta vez. Por lo tanto, 1 en 5000 era solo el límite superior para la probabilidad de encontrarse con un jugador específico. Infeng realmente no había esperado que en su primera visita al antiguo campo de batalla, ganaría el premio gordo, y se encontraría directamente con un heredero de gran autoridad. Analizando la información de todas las fuentes, definitivamente no quedan más de 5 herederos de gran autoridad en el mundo plano. ¿Es realmente tan buena mi suerte como para encontrarme con uno de ellos con una probabilidad de 1 en 1000? De hecho, Infeng nunca había visto personalmente al heredero de la autoridad del legado de los recuerdos del maestro del templo Tianu en su propio mundo plano. Porque ese maestro del templo Tianu solo se había reunido con maestros del templo Tianu de otros mundos planos y había escuchado que tal maestro del templo Tianu en realidad había obtenido la autoridad del legado. Por lo tanto, gracias a los recientes esfuerzos de ese heredero de la autoridad del legado, el templo Tianu y el salón divino del legado en varios mundos planos ya se habían unido en una red de inteligencia. Un poco interesante. Al mirar a la niña de 1,5 metros de altura con un par de pequeñas astas frente a él, Infeng se rió para sí mismo. Esta pequeña niña no solo sonaba muy joven sino que también tenía cara de bebé. Si no fuera por esas astas, realmente no parecería un jugador de God Forsaken Game en Blue Star. Después de todo, para ingresar al juego de Dios abandonado en Blue Star, uno tenía que ser un adulto. Por supuesto, esto no significaba que la verdadera edad de estos 3000 sonidos inmortales fuera muy joven. Por el contrario, su edad real era definitivamente mucho mayor que la de Infeng, pero tal vez debido a su civilización o raza, parecía tan joven. En este momento, al escuchar la invitación de 3000 sonidos inmortales, Infeng sintió una ligera sensación de familiaridad con la escena. Al recordarlo, parecía algo similar a cuando ingresó por primera vez al juego de Dios abandonado. En ese momento, alguien también me invitó a unirme a un equipo. Infeng negó con la cabeza para sí mismo. La situación era similar, pero no exactamente la misma. Porque en la situación actual, Infeng genuinamente tenía la intención de primero infiltrarse en el equipo de la otra parte para investigar la verdad sobre esta heredera de la autoridad del legado, para ver qué métodos poseía, para ver si podía determinar su capacidad de autoridad del legado y luego hacer planes posteriores. Y entonces, está bien,
Ya que un heredero de gran autoridad está invitado, entonces seré responsable del reconocimiento de su equipo. In Feng abrió su lista de amigos y eligió directamente agregar a Lu Jiao Zhao NV frente a él como amigo. Esta acción era equivalente a agregar un amigo entre servidores en viejos juegos en línea. En el antiguo campo de batalla, ambas partes podían comunicarse a través de un chat privado, pero una vez que regresaban a sus respectivos Blueprint Worlds, la comunicación se cortaba por completo y no podían mantener el contacto. Pero lo que In Feng necesitaba era comunicarse con ella en el antiguo campo de batalla, por lo que agregar un amigo de otro mundo Blueprint no era un gran problema. Esperar. Al oír a In Feng aceptar, Lu Jiao Zhao NV se mostró sospechoso. Accediste con demasiada facilidad, no serás un holgazán, ¿verdad? Muéstrame primero tus habilidades para ver si cumplen con los requisitos de nuestro equipo. In Feng pensó que la niña había descubierto sus motivos ocultos. Él no esperaba que ella simplemente dudara de sus habilidades. En ese caso, In Feng ciertamente no lo toleraría. Se volvió invisible en el acto. Ahora era el turno de Lu Jiao Zhao NV de dudar de la vida, porque se enorgullecía de que sus métodos antisigilo alcanzaran un nivel máximo, pero no podía ver a través del sigilo del asesino frente a ella. Uno debe saber que el nivel actual antisigilo de 3000 sonidos inmortales había alcanzado 377, y había acumulado antisigilo en casi todos los lugares donde podía, que era su límite actual. Esto hizo que Lu Jiao Zhao NV no pudiera aceptarlo. De inmediato abrió su boquita y cantó una sílaba similar a Sang en el acto, transformándose su voz en ondas sonoras que se extendieron hacia afuera. Esta era su habilidad especial de divinidad. Sin importar cuál fuera el nivel de sigilo del enemigo, podían ser detectados por sus ondas de sonido. Esta era una habilidad especial de divinidad de grado antiguo de nivel primordial enseñada por una existencia de nivel primordial del templo Tianu. Y con algunas de sus habilidades auxiliares, mejoró la influencia divina de esta habilidad, elevando su influencia divina a más de 2500. Sin embargo, mientras las ondas de sonido se propagaban, aún no podían detectar la figura de In Feng. 3000 sonidos inmortales estaba realmente desconcertado ahora. Esta persona era demasiado formidable, ¿no? Solo había una posibilidad para esta situación. El jugador con nombre en código, Shadow 007, frente a ella no solo tenía un nivel de sigilo extremadamente alto, sino que también había aprendido una habilidad de sigilo con más de 2500 puntos de influencia divina. ¿Este tipo ha puesto todos sus puntos en sigilo? ¿Tanto le teme a la muerte? Lu Jiao Zhao NV lo encontró inconcebible. Normalmente, tal situación sería imposible. Solo podía decirse que esta sombra 007, frente a ella era demasiado poderosa. Un asesino así era perfecto para su equipo actual. Dado que iban a enfrentarse al jefe final del antiguo campo de batalla, recopilar información de todos los aspectos era fundamental. No se trataba solo de un jefe numérico, sino también de un jefe mecánico, que requería buscar información por todo el antiguo campo de batalla para encontrar la solución adecuada y romper su estado de invencibilidad. Las antiguas criaturas en el antiguo campo de batalla arrojarían varios equipos de grado de los viejos tiempos y libros de habilidades, pero todos eran por una duración de 100 a 300 años, y los jugadores debían llevarlos para acumular los años ellos mismos. Y ese jefe final arrojaría directamente equipos de grado All Days y libros de habilidades con una vida útil de 800 a 1000 años. Por supuesto. Naturalmente, un jefe final de esta intensidad no sería tan fácil de derrotar. Cada vez que se abría el viejo campo de batalla, la probabilidad de derrotarlo era inferior al 1%. Así que incluso 3000 sonidos inmortales, que había heredado la autoridad del legado, fue extremadamente cauteloso. Tener un asesino que iba y venía sin dejar rastro y era responsable del reconocimiento aumentaba enormemente sus posibilidades de éxito y podía ahorrar mucho tiempo de exploración. Hay que saber que el tiempo para la apertura de cada campo de batalla antiguo era limitado. La razón más importante por la que el jefe final fue difícil de derrotar fue el límite de tiempo para que todos permanecieran en el antiguo campo de batalla. Anteriormente, 3000 Immortal Sounds lo había intentado una vez, pero cuando se acabó el tiempo, su equipo ni siquiera había roto el mecanismo invencible del jefe final, y varias personas murieron en el proceso, lo que fue bastante trágico. Sin embargo, no puedo unirme a tu equipo. In Feng reapareció, todavía con su máscara blanca pálida, manteniendo su misterio. Mis beneficios requieren que estés solo para mantenerlos, por lo que solo puedo comunicarme contigo a través del chat privado. Después de pensarlo un momento, In Feng añadió, según la información que te proporcioné, después de que eliminemos al jefe,
debería recibir una parte de la recompensa, ¿verdad? In Feng no tenía intención de darle nada a la otra parte, porque planeó derrotar al jefe en solitario. Pero no preguntar sobre la recompensa y la distribución del botín parecería sospechoso, por eso agregó esa frase. Capítulo 1278. ¿Esta pequeña niña es bastante amigable? Por supuesto. Lu Jiao Sao Nu pensó un momento y asintió. Sin embargo, si no estás en el equipo, no podremos determinar tu ubicación. Si te ocurre algo inesperado, nos será difícil brindarte apoyo. ¿Qué te parece? Toma este ojo de nuestro equipo. No te preocupes, el ojo no se abrirá, solo sirve como localizador. Mientras sus palabras caían, un hombre delgado con un pañuelo negro en la cabeza se adelantó tras ella. Era nada menos que el maestro del salón del templo de los 1000 ojos de su mundo plano. Ese maestro de salón le lanzó a In Feng un ojo de observación. Este ojo poseía los atributos de invisibilidad e invencibilidad, pero si era atacado, se cerraba, perdiendo su capacidad de observación, incluida la audición. Era una técnica menor del templo de los 1000 ojos. In Feng tomó fácilmente el ojo de observación y lo colgó en su cinturón. Había revisado las memorias de muchas potencias del templo de los 1000 ojos, incluidos los maestros del salón y el subdirector del salón, por lo que sabía que si este ojo de observación se cerraba, de hecho solo tenía una función de posicionamiento. Si este ojo se abriera a la mitad, In Feng podría simplemente golpearlo directamente con un cuchillo para cerrarlo. Cuanto mayor sea el daño que reciba el ojo de observación, más tiempo permanecerá cerrado a la fuerza. Basándome en el daño, con este golpe, este ojo probablemente no se abrirá en cientos de años. En una cabina del barco Luz del Tiempo, In Feng regresó rápidamente a su cabina independiente con su equipo. Esta cabaña era un círculo con un diámetro de más de 30 metros, y las paredes circundantes, el techo y el piso estaban adornados con brillantes patrones de cielo estrellado, que parecían misteriosos y tranquilos. Jefe, estaba tan nervioso ahora. Al regresar a la cabaña independiente, el hada blanca Beichen primero respiró aliviado, hablando directamente en el idioma de la civilización Youlan. No esperaba encontrarme con un heredero de gran autoridad de inmediato. In Feng sabía que este tipo tenía una sombra sobre él. La última vez que se encontró con un heredero de gran autoridad fue la gran autoridad maldita, Sonrisa de Muerte, quien instantáneamente lo exilió por 1000 años. Pero esta que conocimos esta vez, la niña, parece bastante amigable. Wei Chen recordó y descubrió que 3000 sonidos inmortales tenían una personalidad completamente diferente de la Sonrisa de la Muerte, en su impresión. In Feng se burló. Ella está aquí para encontrar compañeros de equipo para atacar a un jefe, así que, por supuesto, su actitud es amistosa. ¿Por qué no intentas competir con ella por el jefe? Wei Chen agitó las manos repetidamente con miedo. No, gracias. Pero jefe, si va con ellos, ¿qué pasa con nosotros? Al escuchar esta pregunta, los otros maestros del salón también centraron su atención. Después de todo, el viejo campo de batalla era extremadamente peligroso. Sin la protección de Sombra 007, si corrían descuidadamente, probablemente morirían allí, sin nadie que recogiera sus cuerpos. En cuanto a que pudieran entender el idioma de la civilización Youlan que hablaba Wei Chen, era, por supuesto, porque, cuando se difundió por primera vez la noticia de Ilan y Estrella Azul, estos maestros del salón hacía tiempo que habían ido a aprender los dos idiomas comunes de Ilan y Estrella Azul. Ya sea en la nave de Luz del Tiempo o en el antiguo campo de batalla, hablar el lenguaje de los dioses antiguos era demasiado fácil para filtrar información. Pero hablando el idioma Ilan o Estrella Azul, nadie podría entenderlo en absoluto. Este era el mejor lenguaje para comunicarse. Y Wei Chen vino con In Feng de la civilización Youlan, por lo que naturalmente asumió que el idioma nativo de In Feng era el idioma del clan estelar de la civilización Youlan. En resumen, en términos de lenguaje, todos podían entenderse entre sí, aunque también se garantizaba que los jugadores de otros mundos Blueprint no pudieran entenderse. ¿Quién sabía si había algún método de escucha en esta nave de Luz del Tiempo? Todos permanezcan en el barco por ahora. In Feng pensó por un momento y dijo, el periodo de existencia del antiguo campo de batalla es de poco más de 75 horas. Iré a derrotar al jefe final primero, y luego te llevaré a farmear pequeños monstruos con el tiempo restante. Este poco más de 75 horas se convirtió al horario de Blue Star. En realidad, a nivel de los dioses antiguos, esta unidad de tiempo se llamaba un día antiguo y, si se convirtiera con precisión, sería 3,14 veces un día de la estrella azul.
Y en la traducción del chat del juego God Forsaken, todas las unidades de tiempo se convertirían en unidades que los jugadores podrían entender según sus respectivas civilizaciones, lo que era muy conveniente. Para Yin Feng, con más de 3 días de estrella azul, derrotar al jefe final sería muy fácil, ¿no? Si lograba descifrarlo y rompía la invencibilidad del jefe final desde el principio, podría matarlo al instante. No le tomaría ni 3 días. Por lo tanto, habría mucho tiempo más tarde para que él llevara a su propia gente a cultivar algunas criaturas antiguas. En el antiguo campo de batalla, las criaturas antiguas comunes eran en realidad pequeños monstruos, pero incluso las criaturas antiguas más débiles eran más fuertes que los jefes de nivel antiguo, sin mencionar al jefe final. Sus mecánicas y estadísticas eran completamente incomparables con las de un jefe de nivel antiguo. Con solo mirar las partes de las criaturas antiguas de Yin Feng o las que había visto antes, uno podía darse cuenta de lo fuertes que eran estas criaturas. Todas estas viejas criaturas poseían un afijo superior extremadamente alto y una resistencia superior. Por lo tanto, en un equipo de asalto, era absolutamente necesario traer un maestro del Salón del Santuario Puro para que sirviera como apoyo. En el pasado, cuando la resistencia superior de Yin Feng no era lo suficientemente alta, confió en la Estela Sagrada Pura, en el área de juego de la Estrella Azul para enfrentarse al Fénix de 2 cabezas, Lutil, y el efecto de la Estela Sagrada Pura fue bloquear todos los afijos superiores en el área circundante. La autoridad menor del Santuario Puro era naturalmente superior a la Estela Sagrada Pura. Después de todo, esta solo aparecía en el área de juego de la civilización de la reencarnación, donde se evaluaba a los jugadores que iniciaban el desafío de la Estela Sagrada. Solo aprobando la evaluación uno puede ingresar al Santuario Puro. La autoridad menor pura puede purificar todos los afijos superiores en un área extensa, volviéndolos ineficaces. Tiene un fuerte efecto supresor sobre la autoridad menor del caos, la autoridad menor de la pesadilla y la autoridad menor de la corrupción. Al enfrentarse a criaturas antiguas, un maestro del Salón del Santuario Puro puede ahorrar muchos problemas, permitiendo a los jugadores centrarse más en lidiar con otras mecánicas sin tener que considerar despojar el afijo superior de las criaturas antiguas. Sin la autoridad menor pura, no era imposible luchar, solo se requería más esfuerzo para lidiar con el afijo superior. En este momento, Yin Feng llevó a su gente a descansar en la cabaña. Lu Jiao Sao NV, 3000 sonidos inmortales, continuó explorando grupos de jugadores que abordaban la nave de luz del tiempo en su cubierta. Su propio equipo de asalto estaba formado por solo unas 40 personas, siendo ya uno de los grupos más grandes que había abordado desde varios mundos planos. Pero aún faltaban más de 10 personas para llegar a un equipo de 60 personas, que ella necesitaba llenar temporalmente. Principalmente, necesitaba profesiones de tipo asesino o arquero responsables del reconocimiento. La característica más importante de estas profesiones era su velocidad, lo que les permitía atravesar varios rincones del antiguo campo de batalla lo más rápido posible para completar posibles premecanismos para el jefe final. En cuanto al personal principal de combate, su propio equipo ya era suficiente. Aunque tengo un buen asesino, Sombra 007. Sin embargo, el jefe final tiene muchos premecanismos, y si entra en una fase invencible a mitad de la pelea, habrá aún más mecanismos. Más profesiones de reconocimiento no pueden hacer daño. Capítulo 1279. El viejo campo de batalla. La nebulosa inmortal. Listo. Cuando Yin Feng recibió un mensaje privado de 3000 Immortal Sounds, supo que el equipo de Lu Jiao Sao NV estaba casi completamente reunido. Además de su propio equipo de 46 personas, más 2 asesinos que no pudieron unirse al grupo, también había 9 asesinos que pudieron unirse, 4 profesiones de tipo arquero y, finalmente, un jugador de elemento espacial, en total 62 personas. El plan de distribución final también fue enviado a Yin Feng a través del canal de chat privado. El puesto de Yin Feng era un rol de manejo de mecanismos. Basado en el premecanismo del jefe final, el mecanismo de invencibilidad de transición de fase y el mecanismo de furia de la fase Rus final, cuanto más controlaba, más aportaba al grupo. Si además podía infligir daño, sería aún mejor, aumentando su contribución al grupo. Después de matar al jefe final, todo el botín arrojado por el jefe se exhibiría públicamente y luego cada pieza de botín se subastaría simultáneamente. Durante la subasta, lo que se utilizó, por supuesto, fue la contribución del equipo, no la esperanza de vida. En cuanto a la longevidad, todos los que podían llegar al antiguo campo de batalla eran potencias de nivel maestro de salón. Mientras quisieran cultivarla, era solo cuestión de tiempo. Pero la distribución a través de contribuciones fue bastante razonable.
Aquellos que contribuyeron más podrían obtener más derechos de distribución. Las reglas de distribución de este pequeño son aceptables. In Feng asintió para sí mismo. En cuanto a la contribución para manejar los mecanismos del boss, en la pantalla de liquidación después de matar al boss, habría estadísticas muy detalladas y precisas, no solo para el propio equipo, sino incluyendo a todos los jugadores que habían contribuido a la derrota del boss. Para 3000 Immortal Sounds, por supuesto, solo debían contabilizarse las contribuciones de su propio equipo de 62 personas, porque el botín solo se subastó dentro de su propio equipo. Si alguien quisiera arrebatármelo, tendrían que ver si podían arrebatárselo al equipo de los 3000 sonidos inmortales. Aunque ella era la heredera de la relativamente extraña y especializada autoridad del legado, y podría no tener mejoras o bonificaciones en la capacidad de combate, In Feng estaba seguro de que esta pequeña definitivamente había usado la autoridad del legado para aumentar sus atributos durante su desarrollo. Siempre que uno muera una vez y deje testamento, puede mejorar sus atributos. Sin embargo, si uno resucita posteriormente, entonces la voluntad o maldición de la muerte dejará de ser válida. Pero esta resurrección no incluye resurrecciones incondicionales. Esto fue algo que In Feng le había pedido específicamente a Yue Sang-yan, la doncella del espejo, cuando investigaba el salón divino del legado. La implicación era que, si uno tenía un recuento de resurrección incondicional, podía confiar plenamente en ello para cultivar atributos muy poderosos. Mientras haya uno, ¿qué tan poderosos serían los beneficios que autoridad legada podría generar para uno mismo? Sin mencionar, el heredero de la autoridad legada debe poseer un talento de nivel primordial para complementarlo. Es poco probable que ese talento de nivel primordial mejore el efecto del legado, de lo contrario, no aumentaría el poder de combate. Debería ser un efecto de talento que aumente el poder de combate. La idea más audaz, el talento más apropiado para esta autoridad legada, no sería otorgar más recuentos de resurrección incondicional. Los recuentos de resurrecciones incondicionales son extremadamente raros. Actualmente, solo he obtenido 4 del camino al fin. Pasar por Pass of the en 4 dio 1, y ser primero en el ranking histórico por Pass of the en 4 dio 3. In Feng ahora tiene un total de 4. En cuanto a si el camino al fin ofrecería más resurrección incondicional como recompensa en el futuro, In Feng no lo sabía. Pero en general la situación debía analizarse partiendo de lo peor. Sí, estos 3000 sonidos inmortales, cuyo talento de nivel primordial realmente podría otorgar conteos de resurrección incondicionales, bajo condiciones específicas, luego combinado con su autoridad de legado, sería extremadamente anormal. Si ese es el caso, ella no tiene prisa por ir al cielo supremo. Según los recuerdos del antiguo maestro del salón del templo Tianu, este pequeño ya había comenzado a tejer una red de inteligencia hace 5 años. Y, en general, los herederos de gran autoridad se desarrollan hasta el cielo supremo en un periodo de 10 a 20 años, asegurándose de que tengan un poder de combate lo suficientemente fuerte y se hayan desarrollado tanto como sea posible en la tierra de la orden antes de elegir ingresar al cielo supremo. Durante el breve periodo de espera, In Feng ya había analizado muchas cosas. Pero en concreto, todavía necesitaba observar más de cerca las acciones de este pequeño. Después de casi una hora, la nave Luz del Tiempo finalmente se detuvo en un punto determinado del río del tiempo. El bote ligero regresaría en 3 horas, y durante ese tiempo, los jugadores podrían incluso permanecer a bordo sin que nadie los molestara. Así que In Feng dispuso que todos los demás permanecieran en la cabina, excepto Xieji Nuwang Pafula Geuna. Como iban a matar a un jefe, tuvieron que llevar consigo el don oscuro de Pabrana. Pero traer a una persona viva no era muy conveniente para el movimiento. Entonces, silbido. In Feng le cortó el cuello directamente y la envió a la tierra del juicio. Este método podía atraer gente, pero sus desventajas también eran obvias. Enviar y retirar consumía mucha vida. Según los atributos actuales de Pabrana, se necesitarían decenas de miles de divinidades para liberarla de nuevo. Además, este método de traer gente solo podía hacerse dentro del mismo reino. El contrabando no estaba permitido. Esta fue también la razón por la que In Feng no trajo ninguna persona o NPC de la Estrella Azul a la Tierra de la Orden. El contrabando sin duda causaría problemas. Ahora, simplemente transportar y trasladar personas dentro del antiguo campo de batalla, no había absolutamente ningún problema en esta situación. Esperen mi mensaje. 3 días, no se precipiten. Después de que In Feng terminó de hablar con todos, salió primero de la cabina. Dentro de la cabaña,
con el maestro Cape, Wei Chen, Fairy Frost, Yao Jing Huayuan y otros maestros de salón vigilando, prácticamente no habría incidentes. Cabe destacar que, aunque los subordinados directos de Infeng eran pocos, su poder de combate ya superaba con creces al de otros. Solo la bonificación de defensa proporcionada por el apóstol de huesos podría hacerlos pelear 1 contra 10 en términos de estadísticas. Cuando Infeng salió de la cabina y se paró en la cubierta nuevamente, descubrió que todo el barco de luz del tiempo había atracado en un área envuelta en niebla. Aunque se le llama niebla, en realidad debería llamarse nebulosa. Esta nebulosa era rosa y azul, y afuera había un ambiente de vacío puro. Las potencias del nivel de maestro del salón ya no temían a un entorno de vacío. Al menos, permanecer en el vacío durante 3 días no plantearía ningún problema. Bienvenido al antiguo campo de batalla de nivel 1. Era de los viejos tiempos. Ubicación, nebulosa Cianci, región exterior, estrella Boca Grande. Estrella principal del sistema estelar, estrella Bocazas. Número de planetas en el sistema estelar, 17. Dominador del sistema estelar, bestia devoradora de estrellas, etapa de crecimiento. Cuando el mensaje del sistema llegó a la mente de Infeng, miró hacia la nebulosa rosa y azul que lo rodeaba, todavía sintiéndose increíblemente sorprendido. Esto fue viejo campo de batalla. No era un campo de batalla en algún planeta, pero directamente dentro del sistema estelar. Bestia devoradora de estrellas. Creo que escuché sobre ella en los recuerdos de Wei Chen. Incluso una bestia devoradora de estrellas en su etapa de crecimiento tiene un cuerpo de varios miles de kilómetros de largo, equivalente al tamaño de una estrella azul, y reside habitualmente dentro de planetas gaseosos gigantes desde una edad temprana. Cuando llegue a la edad adulta, devorará la estrella de su sistema estelar residente. El jefe final de este antiguo campo de batalla es en realidad este nivel de bestia feroz de los viejos tiempos. Infeng estaba un poco sorprendido. En los recuerdos de Wei Chen, solo había oído que algunos maestros de salón fueron al antiguo campo de batalla y descubrieron que el jefe final del sistema estelar era una bestia devoradora de estrellas. Muchos maestros de salón del mundo plano optaron por permanecer confinados en la nave de luz del tiempo y no salieron en absoluto durante ese tiempo. Al final, menos de la mitad de los maestros del salón que eligieron entrar al campo de batalla sobrevivieron esa vez. De hecho, una gran parte de las muertes de potencias de nivel maestro del salón en el antiguo campo de batalla se debieron a conflictos entre jugadores, pero una tasa de supervivencia de solo la mitad era extremadamente rara, lo que demuestra que este antiguo campo de batalla, con la bestia devoradora de estrellas, como dominador del sistema estelar, tiene una dificultad general mayor. ¿Acabo de conseguir una mazmorra de alta dificultad? Infeng pensó con una leve risa. Por supuesto, esta alta dificultad era solo para los maestros del salón comunes. Para Infeng, naturalmente era irrelevante, y lo mismo se aplicaba a Lujiao Zhao NV, 3000 sonidos inmortales, quien también era un heredero de gran autoridad. Capítulo 1280. ¿Este niño es tan valiente? La nebulosa Cianci, durante la era de los tiempos antiguos, era una galaxia nebulosa ordinaria en el universo. Este periodo estaba al menos a 60.000 millones de años de la era destrozada donde residía Infeng, por lo que en ese momento, muchas galaxias estaban en un estado nebuloso, primitivo y caótico. En la vasta extensión de esta nebulosa, había billones de estrellas. Basándonos en su número, la nebulosa Cianci era varias veces más grande que la Vía Láctea. Sin embargo, si se calcula por el volumen total de la nebulosa Cianci era al menos 100 veces más grande que la Vía Láctea, debido a que la densidad de estrellas en su interior era mucho menor que la de la Vía Láctea según la impresión de Infeng. La mayor parte del espacio estaba extremadamente vacío, con solo materia nebular rosa azulada flotando. La nave luz del tiempo estaba atracada en el borde de uno de sus sistemas estelares, el sistema estelar Boca Grande. En la cubierta del barco ligero, Infeng llegó en silencio y encontró a Lujiao Zhao NV, 3000 sonidos inmortales, observándolo desde la barandilla. Ella y el equipo que había reclutado se encontraban reunidos en esa dirección. Cuando escucharon el aviso del sistema de que el maestro de este sistema estelar era una bestia devoradora de estrellas, muchos maestros del salón cambiaron sus expresiones y optaron por quedarse en la cabina, sin querer salir. Aunque venir al antiguo campo de batalla era para moler equipo, recolectar partes de criaturas de antaño y, para unos pocos, ascender al cielo supremo, si uno perdía la vida, todo sería en vano. Por lo tanto, la precaución era la forma más común de actuar en el viejo campo de batalla. Afortunadamente,
La capacidad de supervivencia actual de Infeng era tal que si él afirmaba ser el segundo, nadie en este lugar podría afirmar ser el primero. Jugadores Scout, es hora de partir. Lu Jiao Sao NU 3000 Sonidos Inmortales miró a su alrededor y preguntó con calma, nadie está pensando en renunciar, ¿verdad? Al escuchar esto, tres figuras dieron un paso al frente, dos asesinos y un profesional tipo arquero, todos ellos eran exploradores que 3000 Sonidos Inmortales acababa de reclutar. Uno de los asesinos medía apenas 1 metro, era bajo y corpulento, y vestía una armadura de cuero negro, corta y ancha. Claramente, no era un jugador de una civilización humana común, sino una especie de enano. Este tipo parecía ser como Infeng, afirmando que no podía unirse a un equipo y que solo podía recibir mejoras importantes como lobo solitario. Este asesino bajo y corpulento, de género desconocido, tenía como nombre en clave Ejecutor de la Muerte. Cuando esta persona dio un paso al frente, declaró con calma, en un campo de batalla antiguo donde la bestia devoradora de estrellas es el jefe final, todas las demás criaturas antiguas recibirán el atributo estrella, lo que les otorgará habilidades adicionales. Su poder de combate será mucho mayor que el de las criaturas antiguas comunes, sin mencionar que no habrá botín extra. Actuar en este campo de batalla antiguo es completamente ingrato. Así que, renuncio. El otro asesino y el arquero también expresaron su negativa a participar, el peligro esta vez era demasiado grande y optaron por rendirse. Entonces tendremos que reclutar a 3 personas más. 3000 Sonidos Inmortales extendió su pequeña mano y sacó un pequeño cuaderno, aparentemente habiendo escrito algunos candidatos en él. Al ver esto, Infeng naturalmente no se molestó en esperar a que ella encontrara reemplazos. Inmediatamente se giró y se fue, me voy. A lo largo de la nave de luz del tiempo, había esferas blancas de teletransportación. Al chocar con una esfera de teletransportación, el jugador se teletransportaba a un lugar aleatorio del antiguo campo de batalla. Si estuvieran en el mismo equipo, podrían elegir teletransportarse a la misma ubicación. En ese momento, el sistema estelar Boca Grande tenía una barrera en su extremo más externo. Más allá de la barrera se encontraban otras áreas de la nebulosa Cianci, y solo dentro de la barrera se encontraba el antiguo campo de batalla. Ningún jugador podía abandonar el antiguo campo de batalla ni volar directamente desde fuera de la barrera, solo podían entrar a través de la esfera de teletransportación de la nave de luz del tiempo. Después de que Infeng entró, mucha gente del equipo de 3000 Immortal Sounds se sorprendió. ¿Este niño es tan atrevido? Algunos también rieron entre dientes. ¿Es imprudente solo porque su nivel de sigilo es alto? Si se topa con un atributo mejorado por estrellas que sea antisigilo, ¿no morirá extremadamente rápido? El asesino bajo y corpulento, Death Execute, que decidió renunciar, así como el otro asesino y Archer, también mostraron expresiones de desprecio. ¿Se escapó solo? ¿Y no tiene equipo con nadie? ¿No es eso simplemente buscar la muerte? En un antiguo campo de batalla dominado por una bestia devoradora de estrellas, incluso el personal de exploración debería operar en grupos de al menos 3, de lo contrario, pueden morir fácilmente sin saber por qué. Mucha gente meneó la cabeza, sintiendo un poco de pena por Infeng, pero no tenían mucho tiempo libre para entrometerse en los asuntos de los demás, por lo que simplemente se quejaron unas cuantas veces y siguieron con sus asuntos. 3000 Sonidos Inmortales comenzó a reclutar reemplazos para el equipo. Algunos dentro del equipo también sugirieron que si Shadow 007 se va solo podría provocar accidentes y una inteligencia ineficaz, por lo que sería mejor agregar más miembros al equipo. La buena noticia es que en un antiguo campo de batalla dominado por una bestia devoradora de estrellas, este jefe final, la bestia devoradora de estrellas, puede arrojar más y mejor botín que un jefe final típico. 3000 Sonidos Inmortales no mostró signos de retroceder. Un antiguo campo de batalla dominado por una bestia devoradora de estrellas no era común, y como se encontró con una, tuvo que encontrar una forma de matarla. Este Lu Jiao Sao Nu estaba muy confiado. Con su capacidad de infligir daño, podría infligir al menos el 80% del daño del jefe. Según su contribución, definitivamente podría pujar por el mejor botín. Después de que Infeng chocó con la esfera de teletransportación, su visión se oscureció y cuando abrió los ojos nuevamente, se encontró dentro del sistema estelar de Boca Grande. Todo el sistema estelar de la Boca Grande era la extensión del antiguo campo de batalla. Sistema estelar Boca Grande, con un total de 17 planetas. El planeta más grande es un gigante gaseoso, y sus parámetros sugieren que probablemente sea apenas un poco más pequeño que el Sol. Después de ingresar al antiguo campo de batalla,
Infeng comenzó a verificar la información de este antiguo campo de batalla desde la interfaz del mapa del sistema. Lo más importante ahora es encontrar la ubicación de la bestia devoradora de estrellas. Según la información del mapa, aquí es donde dos bestias devoradoras de estrellas adultas criaron a sus crías, dejando muchas cosas en este sistema estelar para proteger su desarrollo y crecimiento. Para nosotros, los jugadores, estas cosas probablemente sean crisis mortales. En cuanto a las viejas criaturas dentro de este sistema estelar, todas han sido dotadas con el atributo estrella, y se dice que se convierten en alimento para las crías de la bestia devoradora de estrellas. Infeng verificó los datos. En este antiguo campo de batalla, el planeta más alejado de la estrella Boca Grande central del sistema estelar se encontraba a una distancia total de 13.800 millones de kilómetros. Esta era solo la distancia promedio de su órbita. En realidad, en su punto más lejano, estaba a 17.500 millones de kilómetros. Una distancia tan grande, incluso para Infeng, era extremadamente amplia. Encontrar al jefe final, la bestia devoradora de estrellas, en un área tan extensa era realmente difícil. Hay que saber que incluso el rango actual de percepción de sombras original de Infeng, en circunstancias normales, era solo de unos 500.000 kilómetros. Fue realmente difícil observar un sistema estelar entero de 17.500 millones de kilómetros. Sin embargo, Infeng todavía tenía un camino por recorrer. Porque el rango de percepción de Infeng de 500.000 kilómetros era el rango de percepción de sombras original en las condiciones normales actuales. El rango de percepción de esta habilidad estaba relacionado con el atributo agilidad y también se beneficiaba de las bonificaciones de rango de habilidad. Con el atributo de agilidad normal actual de Infeng de 53,18 millones, su distancia de percepción base era de 15.570 kilómetros, más una bonificación de rango de habilidad de más de 32 veces, lo que resultaba en un rango de percepción de casi 500.000 kilómetros. Sin embargo, Infeng aún tenía su bonificación de alcance más fuerte sin usar. Ese fue el talento de nivel primordial, encantamiento de calamidad, proporcionado por el poder divino Tianai. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.